y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Bien, eso es lo que Pedro nos escribe en esta carta. Y recordemos que esta carta fue escrita por Pedro mientras estaban sufriendo persecución, estaban siendo agobiados, pero Pedro en esta parte de la Escritura nos anima a ver el sufrimiento desde otra perspectiva. Su sufrimiento y el sufrimiento que nosotros pudiéramos tener es una oportunidad para dar testimonio de una vida diferente en medio de la adversidad. Tenemos un nuevo propósito, una nueva misión: sujetarnos a toda clase de autoridad. Y esta palabra de sujeción causa incomodidad por el simple hecho de esa palabra, sujeción. Bien, vamos a orar y entramos en contexto. Señor mi Dios, gracias Padre por ser tan bueno, por darme la oportunidad de estar una vez más compartiendo con mis hermanos. Gracias Dios porque hablaste a mi vida y quiero compartir con mis hermanos la lectura del apóstol Pedro. Te doy gracias Señor en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien. Pedro, en estos pasajes de la Biblia, nos muestra 4 conceptos que veremos el día de hoy. Una vida con identidad, una vida ejemplar, una vida en sujeción y una vida en libertad. A través de estos versículos, Pedro nos va mostrando diferentes maneras de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Por qué Pedro haría una referencia acerca de un peregrinaje o ser extranjeros? Nos llaman peregrinos y extranjeros porque usted y yo, en este momento, estamos en México, en nuestra ciudad, y tenemos una nacionalidad que por haber nacido en este país, estamos obligados a contribuir con las leyes que ya están establecidas. Pero ¿por qué seríamos peregrinos y extranjeros en esta ciudad? Recordemos que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, adquirimos una doble nacionalidad. Ahora, no solo nos regimos por las leyes terrenales, sino también ahora por la ley celestial. Y es aquí donde les comentaba, la palabra sujeción va a tener otra perspectiva, y esto es lo que nos quiere mostrar el apóstol Pedro a través de la Escritura. Así, extranjeros y residentes se llama la Biblia, o le llama la Biblia a los cristianos. Recordemos que el pueblo judío estaba siendo azotado, estaba siendo restringido por el emperador y por las leyes romanas. Pero Pedro nos dice: os ruego a vosotros que estáis sujetos a las leyes. En cualquier parte del mundo que usted y yo estuviéramos, si nos trasladáramos a otra ciudad o a otro país, seguimos teniendo una doble nacionalidad, la que tenemos terrenalmente y la que Dios nos dio celestialmente. Y es aquí donde el choque cultural entre lo que aprendí a través de la vida y lo que he comprendido a través de la Escritura hace ese choque cultural. Al estar en nuestro país, la cultura latinoamericana, hemos aprendido diversas cosas. Y Pedro nos hace esta mención acerca de la doble nacionalidad y el entender las leyes.
Pero ¿por qué habría un choque cultural? Si bien es cierto, nuestra cultura latina, nuestra cultura en este país nos dice, miente, no pasa nada. Debes mentir si quieres salir de algún embrollo. Miente, total, ni cuenta se van a dar. Y la Biblia nos dice que tenemos que hablar con verdad, que nuestras palabras sean veraces, que nuestro comportamiento sea legítimo. Y dentro de esta comprensión, que nuestras palabras tengan el respaldo de Dios. Y si hablamos en el contexto físico o de cuerpo, nuestra cultura dice, es tu cuerpo, tú decides qué quieres hacer con él. Tú decides si eres hombre o si eres mujer. Tú decides cuántas personas pasan por tu vida, hombre o mujer. Es tu cuerpo, nadie tiene que decirte nada. Y la Biblia nos dice que seamos sobrios en todos los sentidos. La Biblia nos dice que hay un comportamiento para nuestro cuerpo. Y es el choque cultural que podríamos tener. Y nuestra forma de hablar, lo más común, donde se muestran las groserías, vulgaridades, doble sentido, y todo este contexto de palabras que nos dice la Biblia. Que seamos prudentes al hablar, que cuidemos nuestra manera de expresarnos, que si fuimos groseros o vulgares, tiene que haber un cambio o se debe de notar que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque al final de cuentas, si no hay un cambio, tampoco hay una creencia, porque no puedes creer una cosa y hacer otra. Y en este vocabulario, hablar de nuestro Señor Jesucristo debería de ser algo cotidiano y natural. Estaba mirando la entrevista del técnico del Liverpool. Es un técnico alemán cristiano. Y él, en todas las entrevistas, habla de Jesucristo. Y uno de los entrevistadores le dice, ¿por qué en todas las entrevistas habla usted de Jesús? Él responde, no concibo a un futbolista que no hable de fútbol todos los días. No concibo a un cristiano que no hable de Cristo todos los días. Y se me quedó grabado. Entonces, si me llamo cristiano, mi vocabulario debe de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que ha hecho por mí, en mí, debe ser un reflejo ante la sociedad. Y en este peregrinaje, así como Abraham empezó su peregrinaje hacia una promesa que él había recibido de llegar a una tierra prometida, usted y yo también tenemos esa promesa celestial. Que nuestra vida, que nuestro accionar, nuestro actuar, va a tener una recompensa. Y algunos ya están disfrutando de la presencia del Señor y otros tenemos que caminar un poco más con la promesa y la certeza de que también estaremos ante su presencia. Con la cultura actual hay demasiados choques. Mi ideología, lo que aprendí, lo que me enseñaron, la buena o mala vida que tuve, la buena o mala decisión que tomé, viene chocando contra todo lo que el Señor Jesucristo nos enseña. ¿Por qué? Porque Él nos habla de amor cuando lo más normal es ser malagradecido. Nos habla de pasión y piedad cuando lo más normal es hacer las cosas al ahí se va, sin entusiasmo. Y estas cosas que chocan en nuestra cultura deben de ir desapareciendo dependiendo del tiempo que tengamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo. O deberían haber desaparecido desde hace mucho tiempo. Cualquiera que sea el contexto en el que usted se encuentra en este momento. Pedro quiere recordarnos que somos peregrinos en el mundo actual. Y aquí viene la exhortación de Pedro.
abstengámonos de los deseos carnales. Y deseos carnales se pueden entender demasiadas cosas. Puede ser el adulterio, puede ser no pasa nada. ¿Cuántas personas podría tener, hombre o mujer? En cuanto a la salud, no pasa nada y sigo haciendo daño a mi propio cuerpo, cuando sabemos que debemos de cuidarnos. La avaricia por el dinero, cuánto poder me da. Y cada una de estas palabras se pueden ir deshilando y se van a sacar muchos contextos acerca del dinero, la avaricia, lo que predomina en el corazón del ser humano. Mientras más sea alimentado, más poder tendrá. Pero si usted y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, el antiguo yo tiene que desaparecer. Pero depende a quién alimente, al espíritu o a la carne. Si alimentamos a la carne, tomará tal poder que el espíritu estará debilitado. Pero si usted y yo fortalecemos el espíritu, la carne queda doblegada. Otras de las características que menciona Pedro y de los que los teólogos llaman como pecado remanente es aquello que hacemos recurrentemente una y otra vez. A lo que sé que no debo de hacer, sin embargo, lo hago. A lo que no debo de escuchar, sin embargo, presto oído. A lo que no debo de hablar, sin embargo, lo suelto. Y terminamos nuestras frases y a veces las iniciamos con el yo. Yo puedo, yo hago, yo entiendo, yo hice, yo dije, yo haré. Y lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Y el yo también nos afecta en la voluntad de Dios porque no lo dejamos que fluya en nuestro hablar, nuestro ser, nuestro entender, porque es el yo el que predomina. Pero hay una buena noticia, hermanos. Jesús ya venció todo eso. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros para redarguir a cada acción que nosotros hagamos y realizamos de alguna mala manera, por descuido, por influencia, por cualquier circunstancia o situación que usted vea afectada a su vida espiritual. Recuerde que Jesús ya venció y Él es el que nos da el poder y la fuerza necesaria para salir una y otra vez adelante en nuestra vida espiritual. La pregunta es, ¿cuál es mi batalla? La pregunta es, ¿cuál es su batalla? ¿Con qué batalla usted? ¿Intelectual? ¿Visual? ¿Hablar? ¿Andar? ¿Tocar? ¿Cuál es mi batalla? ¿Quién me detiene en cuanto a lo que es el servicio de Dios para fluir? Y usted es quien tiene la respuesta. Y es usted quien lo tiene que ver con Dios. La palabra en este momento viene a decirle, ¿con qué estás batallando? Y aquí estoy, para ti, para sacarte a flote. El segundo concepto que maneja Pedro es una vida ejemplar, buenas obras, dar buenos frutos. Y eso es una extracción del versículo 12. La vida cristiana es una vida de amor. Por eso dice una vida ejemplar. Y el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar es el amor, la paciencia, la paz, la tolerancia, el no juzgar, el no hacer nada en contra de tu hermano, nada en contra de tu vecino, nada en contra de tu entorno. Y es aquí donde nuevamente la cultura latina choca nuevamente con nuestra manera de pensar. Pero si mi vecino me hizo, ¿cómo no me voy a defender? Y Dios te dice que con amor, que no es con espada ni con ejército, con su Santo Espíritu.
El amor a los demás significa buenas obras. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Las buenas obras son el resultado y el reflejo de una vida en Cristo. No es lo mismo. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero las buenas obras son el reflejo de lo que Dios ha hecho en usted, de que el Espíritu Santo mora en usted y mora en mí. Es interesante cuando Pedro utiliza la palabra del Antiguo Testamento gentil, que lo leímos hace un momento. Y la palabra gentil en el Antiguo Testamento tiene que ver con paganos. Y si actualmente nosotros en un contexto que nos encontremos platicando con alguien no cristiano y nos encontramos a otro hermano, ¿cómo lo presentamos? ¿Pagano? ¿Gentil? ¿Cómo presentamos a un amigo que no conoce de nuestro Señor? La palabra pagano y gentil era una palabra normal y natural en aquel entonces. Pero en nuestro contexto actual, el decirle a alguien pagano o gentil es un tanto despectivo. Pero si usted va a presentar a alguien, lo puede hacer como un no creyente. Y un no creyente, para usted y para mí, cuando usted escuche la palabra un no creyente, es la oportunidad que tenemos para que sea creyente. No lo dejemos así, es un no creyente, órale, mucho gusto. Véalo como una oportunidad. Veámoslo como una oportunidad de un no creyente que pueda ser un creyente. Pero, ¿cómo sería un creyente a través de conocerlo? Buenas obras, buenos frutos. Nadie va a querer de un fruto podrido. Nadie va a querer un árbol que no da fruto. El fruto es el reflejo de que lo que Dios ha hecho en usted y en mí, y vuelve a chocar con nuestra cultura. Porque normalmente decimos, pues si quiere bien, total, el que se pierde la salvación es él. Y no fuimos llamados a decidir quién sí y quién no. Ese no es nuestro trabajo, no es nuestra labor decidir quién será salvo y quién no. Fuimos llamados a compartir las buenas nuevas del Evangelio, y es Dios y la persona literalmente entre ellos. No juzgo, y si lo he hecho, pidámosle perdón a Dios. Y nuestro trabajo es dar la semilla y Dios hará lo demás. No es mi trabajo ser juez. Israel había sido llamado a adorar a Dios en medio de sus vecinos no creyentes. Y dentro de este llamado, nosotros también debemos ser luz en medio de la oscuridad. No añadir más oscuridad en medio de la oscuridad. Porque la luz nos acompaña. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es esa luz que deberíamos de reflejar y que nos cuesta trabajo a veces. Haciendo buenas obras a las personas vulnerables de la sociedad. Y una persona vulnerable, podríamos llamar a los niños, son vulnerables a lo sexual en nuestra época, en nuestra actualidad. Los jóvenes a la contradicción sexual y los ancianos a la vulnerabilidad de la edad. Entonces, Dios, nuestro Señor, nos está diciendo protege al vulnerable y observamos que todos son vulnerables. Entonces, debemos cuidar a todos, nadie está excluido. Y la palabra de Dios que conocemos, que estudiamos, que analizamos, es esa la que les da la protección y que dejan de ser vulnerables por el amor de Dios. Pero son vulnerables porque no conocen el amor de Dios. Entonces, ¿quién los va a proteger si nadie les habla de este amor? ¿Quién se acercará a ellos para decirles que hay una esperanza de vida, que la que tiene usted es la misma que puede tener él? Que la gracia que me alcanzó a mí es la misma gracia que lo puede alcanzar a él. ¿Cómo lo sabrá si no se lo digo? ¿Cómo lo sabrán si usted no se lo dice?
Los cristianos estaban siendo acusados como malhechores. ¿Por qué estaban siendo acusados como malhechores? Recordemos que en las reuniones ágapes, estas reuniones que ya todos conocemos, muchas personas no asistían y esto les molestaba en aquel entonces. ¿Cómo es que los cristianos hacen sus reuniones y no nos invitan? Algo han de esconder, murmuraban. El que se llamaran hermanos o hermanas también en aquel entonces era mal visto porque obviamente sabían que no eran hermanos consanguíneos, pero se llamaban hermanos en la fe y esta parte no era entendida. Y ellos asumían que cuando se reunían tenían unas fiestas sexuales, por eso decían depravación. Y que para la iniciación cristiana, ellos decían, en el pueblo de aquel entonces, que hacían cosas tan aberrantes como abrir un pan y meter un niño vivo y se lo comían, que así se iniciaba el cristianismo en aquel entonces. ¿Pero por qué lo decían? Porque escuchaban que comían el pan, el cuerpo de Cristo. A eso ellos relacionaban lo que mal escuchaban, lo que mal entendían y llamaban a los cristianos malhechores. Y otra cosa que observaban es que los cristianos eran raros. ¿Y por qué eran raros? En aquel entonces, los amos y los esclavos no tenían relación. Pero observaban que en esas reuniones el amo y el esclavo convivían en una hermandad. Y por eso ellos eran los raros. Esa rareza que el amor de Dios en usted y en mí debería de decir la gente, son raros, pero son buena onda, ¿no? Son raros, pero qué bueno que están aquí. Son raros, pero si Él no estuviera aquí, las cosas no serían como son. Qué bueno que estén en nuestra escuela. Qué bueno que ese muchacho que es cristiano, es raro, pero sin Él las cosas no serían igual. Qué bueno que este profesor es cristiano y qué bueno que está en nuestra escuela, porque está marcando una diferencia. Qué bueno que este empleado que tengo que es cristiano no es como los demás. Qué bueno que es raro. Entonces, el concepto de rareza que tenían ellos al que tenemos nosotros, deberíamos sentirnos gustosos y honrados en que seamos raros para la sociedad. Porque en esta sociedad en la que lo normal es hacer el mal, nosotros somos los raros. Pedro dice, vivamos una vida ejemplar para aquellos que nos acusan de malhechores. La única manera de contrarrestar lo que dicen de nosotros es el amor, la bondad, el reflejo de nuestro Señor y del Espíritu Santo. Así podemos contrarrestar todo lo que digan de nosotros, confiando en Dios de lo que Él hace en nuestra vida. Demos testimonio de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, comentábamos hace un momento, es que Él halló gracia en mí para hacer una vida diferente. Pedro, en el tercer concepto que veremos en este momento, habla de una vida en sujeción. Y les comentaba hace un momento, la palabra sujeción ya causa cierta incomodidad. Una, porque sí sabemos qué significa sujeción y nos desagrada, ya seas varón o seas mujer. La palabra sujeción implica rendición, pero rendición o sumisión ¿a qué? ¿De qué habla Pedro? Perdón. Eso lo vemos en el versículo 13 y Pedro nos habla, sométete a la autoridad. Y cuando hablamos de una autoridad terrenal, estamos hablando desde el de tránsito, el oficial de policía, nuestro gobernador, nuestro presidente municipal, todas aquellas reglas y leyes que ya están establecidas. Desde pagar el parquímetro, no estacionarnos en un lugar donde no, porque nos van a multar, donde
la línea blanca donde termina ya no la pases. Donde la línea azul determina quién tiene acceso al parquímetro. Y pagar el parquímetro te da acceso a un ticket donde estás pagando un tiempo definido. En dado caso de no hacerlo, te van a poner el famoso cangrejo. Y a veces sabiéndolo, lo hacemos. Y eso es lo que nos dice nuestra cultura. No pasa nada, 5 minutos. Si me platicaron que la otra vez un amigo se pasó media hora y nunca le pusieron el cangrejo. Ah, bueno. Y te ponen el cangrejo. Y es donde empiezas a contradecir al gobierno. Ah, pero me quieren robar. No, ya estaba establecido que no te estacionaras ahí. Ya estaba establecido que si vas a pagar un tiempo, es justo el tiempo que estás pagando. Entonces la autoridad ya te dijo lo que está permitido y lo que no. Y a veces no lo hacemos. Y también hay una consecuencia. Dentro de estas autoridad y esta sujeción, ¿qué nos pide el Señor? Amar a nuestros hermanos. Eso es lo que Dios nos pide. Amarnos unos a otros. Temer a Dios. Y el temer a Dios no tiene que ver con el miedo, es con el temerle a nuestro Señor, al quien tú recibiste por tu propia voluntad, decidiste seguirle y honrar al Rey. Honrar al Rey en esta parte de la Escritura significa la autoridad. Honra la autoridad. Haz lo que te dice, saca la basura el día que te corresponde, en el horario que está establecido. Pero a veces queremos sacarla antes de la hora o después de la hora. Y dice, honra. Y si no lo sabíamos, eso es honrar. Simple y sencillamente acatar la norma o la regla que nuestro gobierno ha establecido. Pero, ¿qué sucede si nuestras autoridades no conocen a Jesús? ¿Debo obedecer? ¿Qué pasa si nuestras autoridades no conocen a Dios? ¿Cómo funciona el cristianismo en ese concepto? Dice la Biblia, por causa del Señor, sometámonos a toda institución de autoridad. Eso es lo que dice la Biblia. Y aquí encontramos dos ejemplos. Un ejemplo en el Nuevo Testamento, en Hechos 13 al 21. Lo voy a leer y ustedes me siguen con su vista, por favor. Hechos 4, 13 al 21. Dice, entonces viendo el denudeo de Pedro y de Juan, es decir, la expresión, la forma de hablar, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, es decir, del pueblo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que silenciaran, que se callaran, que dejaran de hablar del concilio. Y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. No hallaron ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. En este contexto, lo que nos está diciendo es, habla de la palabra de Dios, habla de las maravillas que ha hecho en ti,
habla de las bondades que Dios ha hecho contigo. Y cada uno de nosotros tenemos un qué platicar, un qué ha sucedido, un cómo nos rescató, un dónde estábamos y un para qué decidimos seguirle. Con hablar podemos manifestar el amor y la bondad de Dios, así como al hablar también manifestamos molestia o ira. Pero si nuestro hablar es de la palabra, del amor y de la bondad de nuestro Señor Jesucristo, se verá reflejado en ese hablar. Y hay un segundo ejemplo en el Antiguo Testamento. Este se encuentra en Daniel 3, del 25 al 28. Lo voy a leer y usted sígame con su vista. Voy a leer desde el 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios? ¿No adoráis la estatua de oro que os he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis, adoréis la estatua de oro que he hecho? Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que los libre de mis manos. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército a que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-Nego para echarles en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho más. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-Nego, y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. En este ejemplo habla de 3 jóvenes que gozaban de cierto privilegio dentro del gobierno de Nabucodonosor. Pero recordemos que siempre hay alguien que te está observando. Siempre hay alguien que te vigila. A veces para bien, a veces para mal,
pero alguien te está observando y ese alguien le dijo al rey Nabucodonosor: ¿qué crees, mi rey? Hay 3 jóvenes que no están acatando tu autoridad. Hay 3 personas que no rinden gloria y honor a tu estatua. Y el rey: ¿cómo es posible? Si es un mandato del rey, deben de hacerlo. Fueron llevados ante el emperador y les dice, como dándoles un ultimátum o una oportunidad: si ustedes no lo hacen, serán enviados al horno de fuego y será calentado 7 veces más. Y es aquí donde estos 3 jóvenes, conforme a su fe, conforme a lo que han creído, conforme a lo que han vivido, dicen: no es necesario que nos tomemos un tiempo para decidir. No lo haremos, porque sabemos, estamos seguros de en qué Dios hemos creído, y Él nos puede librar del horno de fuego. Y en este nos puede librar no es un aspecto de duda, es un aspecto de confirmación. Él me puede librar, estoy seguro, estoy confiado en que lo puede hacer. Y dice: y si no, y este si no, no tiene que ver con otra duda, tiene que ver con: hágase tu voluntad. Y si no, que se haga tu voluntad, Señor. Si es necesario que yo en este momento pase esta calamidad, este problema de salud, este problema económico, este problema de problemas familiares, laborales y demás, confío en ti. Eso es lo que estos 3 jóvenes nos están enseñando en este momento. Señor, tengo este problema. Estoy batallando con tal situación. Hay un pecado que no he sido libre. Líbrame de él. Confío en ti. Y si estoy pagando una consecuencia, es precisamente consecuencia de mis decisiones. Y sé y estoy confiado que incluso en esto tú me estás enseñando algo. Y esta fe y esta confianza que esos jóvenes muestran ante el rey, cuando son echados al horno de fuego, dice literal: se asustó. Y cuando leí la palabra se asustó, me regresé un poquito, volví a leer y dije: ¿cómo no asustarte con las maravillas y el poder de Dios cuando no lo conoces? ¿Cómo no temer a un Dios que hace maravillas? ¿Cómo no temer a un Dios que se ha manifestado una y otra vez en tu vida? ¿Cómo no sentirse asustado cuando ven que Dios te sigue respaldando? ¿Cómo no sentir la presencia de Dios cuando alguien está haciendo algo en tu contra y Dios te respalda nuevamente? Porque confías en Él. Porque intentas agradarle todos los días de tu vida, buscando su rostro a través de la oración, a través de su palabra, e intentando llevar una buena vida, dando un buen fruto. ¿Cómo no temer al Dios Todopoderoso? ¿Cómo no hablar de ese Dios del horno de fuego? ¿Cómo no hacerlo? Y en este contexto de estos 3 jóvenes, surge otra pregunta. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está la tuya? ¿Qué horno hemos pasado? ¿Y cuántas figuras se han visto en ese horno? ¿Solo la tuya? ¿O Dios nos ha permitido tener la bendición de que también se vea la suya? Y cuando solo se ve la mía es porque estoy peleando en mis propias fuerzas. Y cuando solo se ve una figura es porque es mi manera de pensar la que está puesta por delante. Y cuando se ven 2 figuras es porque hemos doblado nuestras rodillas.
y hemos entregado todo lo que tenemos, todo lo que somos. Y nos hemos rendido a Él, porque sin Él somos nada. Y si lo hemos entendido de esa manera, el nombre de Dios se glorificará en tu vida y se glorificará en la mía. Cuarto concepto que nos maneja Pedro a través de estos versículos: vida en libertad. Y esta vida en libertad choca nuevamente con nuestra cultura latina. Y normalmente cuando hablamos de libertad, creemos que es para hacer lo que se nos pegue la gana. Pero esa es la cultura latina, donde puedes hacer, decir, subir, bajar, y que no hay consecuencias. Eso es lo que nos dice nuestra cultura. Y dentro de la Biblia hallamos a los que practicaban la libertad política como los celotes, aquellos que se armaban en contra del Imperio Romano, porque ellos creían que la libertad era con espada, con una lucha en contra de la política. Y también encontramos a los estoicos, que eran filósofos, que creían que la ideología era la libertad. También encontramos a los antinomianos, que ellos obedecían sus propias reglas, en los cuales abarcaban las otras dos anteriores, que era por su propia manera de ser, su fuerza, su ideología y todo lo que tenían. Y esta libertad que ellos nos hablan o que ellos entendían era la libertad del pecado, mejor conocida como libertinaje. Y esta libertad dentro del pecado es para hacer lo que tú quieras, sin consecuencia. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de el pecado? El apóstol Pablo nos habla en Romanos 6, 23, donde la paga del pecado es muerte. Pero ¿cómo se infiltra el pecado en un cristiano como usted y como yo, que estamos leyendo la Biblia? ¿Cómo entraría en nuestras vidas? Y lo comprendí de esta manera. El pecado siempre va a tener un coqueteo inicial. Y va a entrar a través de la mentira. Y la mentira de tu propia manera de pensar. La mentira de tu propia manera de hablar. La mentira de tu propia manera de entender la Biblia. A lo que conocemos como una distorsión. Pero cuando empieza este coqueteo, que se decide aceptar que aparentemente no va a causar daño, una vez que entra el pecado, lo primero que hace el pecado en la vida de un cristiano es que te obliga a agachar la cabeza. ¿Pero por qué un cristiano agacharía la cabeza? Porque cuando alguien agacha la cabeza es símbolo de sumisión. Cuando estás en pecado, tú tienes a alguien a quien estás obedeciendo y por eso agachas la cabeza en señal de sumisión ante el pecado, cuando deberíamos de estar agachando la cabeza delante de nuestro Dios. Segundo paso del pecado es que te va a atar de manos para que no te puedas defender. Para que, aunque conozcas las Escrituras y la espada, no la puedas tomar porque estás atado. Ya estás doblegado y ya estás atado. El tercer paso es que te va a tener de rodillas y no vas a poder hacer nada porque tú lo dejaste entrar. Y en este inclinar la cabeza, en este atado de manos y en este que te tiene hincado, es donde dice, porque la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que nos merecemos, porque conocemos las Escrituras. Pero si lees más adelante, viene lo más hermoso de la palabra. Más la dádiva de
de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es ahí donde nuestro Dios rompe las cadenas, levanta tu cabeza y te pone en lo más alto. Porque cualquier pecado que hayas cometido, cualquier situación en la que estés viviendo, si te fue obligado a bajar tu cabeza, te fuiste atado de manos y te pusieron de rodillas, Dios te da la libertad. Y tú decides cuándo, puede ser en este momento, y decirle a Dios, perdóname porque estoy batallando con esto y volví a caer. Hazme libre, libérame tú, yo no puedo. Dame el poder y la autoridad todos los días a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, a levantar la cabeza. No más sumisión, no más de rodillas, no más atado de manos, porque conozco la palabra. Y una vez que el Señor te libera y tienes la palabra, tienes con qué defenderte. El problema es que no la conozcas. El problema es que no la leamos. El problema es que no la hagamos viva en nuestra vida cotidiana. Ese es el problema. Porque nuestro Señor ya nos hizo libres y dejó al Espíritu Santo en medio de nosotros para continuar en este mundo en el cual usted y yo somos peregrinos. Y nos dio la libertad a usted y a mí para alabarlo, glorificarlo, levantar su mano y vivir en libertad. Hay un canto antiguo que dice, es algo así como estar en cadena perpetua y un día escuchar, te doy libertad. ¿Cómo no vivir agradecido con este Dios, en el cual a usted y a mí nos hizo libres? Y es expresarlo, y es vivir una vida con frutos delante de Dios y ante la sociedad y ante las leyes, las cuales ya fueron establecidas para usted y para mí. Y somos peregrinos y tenemos una doble nacionalidad por el mundo en el que estamos y el mundo celestial. Doble nacionalidad, con la libertad que Dios nos ha dado. Póngase de pie, mi hermano. El apóstol Pablo nos dice a través de Romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Digámosle todos los días, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi mente y llena mi ser. Que podamos nosotros ser luz en medio de oscuridad. Que Dios resplandezca su rostro en nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios, gracias una vez más por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias Dios porque entendí a través de tu palabra que tu amor y tu misericordia deben ser reflejados en mi persona para alumbrar a otros. Que debo estar sujetos a mis autoridades terrenales y estar sujeto a la autoridad y a las leyes que tú ya has establecido. Y que la libertad que me has dado es para disfrutarla en sanidad. Y que si alguno de mis hermanos en este momento se encuentra atado, doblegado, de rodillas y sin poder defenderse, Señor, libéralo tú. Hazlo libre, Señor, para que pueda levantar sus manos y glorificar tu nombre en medio de la alabanza, Señor, de tu pueblo. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, por esta libertad en la cual podemos disfrutar. Gracias, Dios, por estas bendiciones. Te alabo y te bendigo. Te doy gracias. Amén.